Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 16 de mayo, vamos a continuar con nuestro curso La oración del Padre Nuestro, con el tema número 3, en donde hablaremos del sentido de este vocativo, Padre Nuestro. Y pues bien, ahí para los que tengan su Biblia en su casa, seguimos utilizando el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Pues bien, vamos a empezar entonces esta noche adorando a nuestro Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Te agradezco. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas
tú. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo hoy mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Te la doy con todo el amor de mi corazón. Queremos en esta noche, Padre, ponernos en tus manos. En tus manos poner, Señor, todo lo que está pasando en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que manifiestes en nosotros tu querer. Confiadamente, Señor, nos dejamos en ti, para que seas tú quien gobierne y dirija nuestra vida. En medio de las luchas internas de nuestra alma, decidimos confiar en ti, Señor. Decidimos abandonarnos en ti, Señor, y en tus manos. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Por todo lo que hagas en mí, dile conmigo, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo hoy mi alma en tus manos.
nada más, Dios mío. Pongo hoy mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Te la doy con todo el amor de mi corazón. Quisiera que por un momento pienses en aquellas cosas que están mal en tu vida. Piensa en aquellas cosas que no están saliendo bien en tu vida. Aquello por lo que tanto le estás pidiendo a Dios. Aquello por lo que tanto te estás angustiando. Aquello que te está quitando la paz. Aquello que reconoces que escapa del control de tus manos. Pon todo ello en las manos del Padre. Dile: Padre, pongo todo ello en tus manos. Quiero abandonarme en ti, Señor. Dejarme en ti, para que en mí se haga tu santa y bendita y perfecta voluntad, Señor. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo hoy mi alma en tus manos. No deseo nada más, Dios mío. Pongo hoy mi alma en tus manos. Te la doy con todo el amor de mi corazón. No deseo nada más, Dios mío. Pongo hoy mi alma en tus manos. Te la doy con todo el amor de mi corazón. Te la doy con todo el amor de mi corazón. Te la doy con todo el amor de mi corazón. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Te alabamos y te bendecimos en esta noche santa, oh Padre nuestro, por el don que nos das de estar en tu presencia, y en tu presencia, Señor, dejar nuestra vida
abandonada en tus manos. Confiamos en ti y esperamos siempre de ti lo mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes, Padre, caer en la tentación y líbranos del mal. Bendito seas, Padre, por tu bondad, por tu justicia, por tu lealtad, por tu misericordia. Bendito seas, porque tú inclinas tu oído el día que te invocamos, porque en medio de nuestras angustias nos sales al frente para salvarnos, para rescatarnos, para liberarnos de un enemigo que es más fuerte y poderoso que nosotros. Te alabamos y te bendecimos, oh Señor, porque eres bueno y quieres que lo bueno nos pase, porque tú no nos tratas conforme merecen nuestros pecados, sino según tu generosidad en gloria. Por eso te alabamos y te bendecimos, porque haces salir el sol sobre pecadores y justos, porque a todos nos extiendes la mano y nos das oportunidad de salvación. Te queremos pedir, Padre bendito, en esta noche santa, por cada una de nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, pero de manera muy especial te pedimos por aquellos problemas que hay en nuestra vida que no se están resolviendo, Señor. Por esos conflictos en el matrimonio, por esos conflictos con los hijos, por ese problema económico, por ese tema de salud, por aquello que no se está resolviendo, Señor, para que nos ayudes a confiar en medio de la oscuridad, en medio de las quebradas oscuras, para que nos ayudes a esperar, a tener paciencia, pero sobre todo nos ayudes a ponerlo todo en tus manos, para que nosotros se haga tu santa, gloriosa, bendita y siempre perfecta voluntad. Te pedimos, Señor Jesús, que con tu sangre selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando. Sella, Señor, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Sella con tu sangre la transmisión y recepción de esta señal, para que las palabras de gracia y de bendición que han de ser proclamadas desate, Señor, todo don, todo favor en la vida de mis hermanos. Oh Señor Jesús, tú que levantaste a Lázaro de entre los muertos por el poder de tu palabra, tú, Señor, que lo mandaste y fue exorcizado el hijo de la hija de la mujer sirofenicia, tú, Señor, que por tu palabra lo mandaste y fue curado el criado del centurión, tú, Señor, que por tu palabra has realizado cosas gloriosas. Te pedimos, Señor, que tu palabra en esta noche sea para nuestro corazón bálsamo. Que tu palabra, que es portadora de vida, nos sane. Que tu palabra, que comunica vida, Señor, nos transforme. Pues como dice la Escritura, tu palabra es viva y es eficaz. Logra su cometido, comunica la gracia que tú nos has prometido. Y por eso te pedimos que tu palabra hoy día, Señor, toque muy profundamente, muy interiormente nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, tú que has inspirado a los profetas y a los autores sagrados a escribir las sagradas páginas,
Tú que a través de boca de hombres has hablado, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender, a interpretar y a profundizar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo e introdúcenos en la verdad total para que entendiendo nos convirtamos y convirtiéndonos nos salvemos. Ven, Espíritu Santo, a este corazón nuestro que tú te has recreado creándolo. Ven, Señor, y enciéndelo con el fuego de tu amor. Despierte en nosotros todo lo que esté dormido y acrecienta y aviva la fe, la esperanza y la caridad. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María, la Madre del Cordero de Dios, podamos recibir el auxilio del Dios uno y trino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Buenaventura, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. San Orozco, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. San Juan María de Vianney, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San León XIII, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Ambrosio, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermana. Paz y bien sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 16 de mayo, vamos a continuar con nuestro curso La oración del Padre Nuestro, con el tema número 3, en donde hablaremos de este vocativo, ¿no? De esta oración invocativa, Padre Nuestro. Entonces te voy a invitar ahí en tu casa que puedas tener el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 5 hacia adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 5 hacia adelante. Esperemos pues que esta reflexión, sobre todo, ¿no? Cuando uno está ante el escucha de la palabra de Dios, hay que tener la actitud de habla, Señor, que tu siervo escucha. Que en medio del contexto en el que se encuentra tu vida, en medio de lo que tú estás pasando como persona, como hombre o mujer casada, como padre o madre de familia, como trabajador,
En ese contexto, el Señor quiere hablarnos al corazón. Entonces, vamos a leer la Escritura, Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 9. Dice la palabra del Señor. Y cuando oréis, no charléis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser visto de todos los hombres. En verdad, os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es palabra del Señor. Santifica mis labios, mi Señor Jesucristo. Pues bien, la semana pasada decíamos que esta oración, la oración del Padre Nuestro, dentro de la catequesis de Jesús es como una síntesis de todo su mensaje, ¿no? Esta oración contiene el conjunto de aquellas ideas fundamentales que se encuentran en la enseñanza de nuestro Salvador Jesús. Por eso esta oración es como un camino que el Señor, desde la versión de Mateo, nos enseña para aprender a orar. Es el modelo que debe regular la manera en que hacemos oración los cristianos. Por un lado, esta oración enseña a los cristianos quién es ese Dios bendito a quien invocamos. Como dirá el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, en el versículo 14 al 15. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Entonces aquí estas palabras del apóstol San Pablo citadas por San Agustín en el Sermón 56, en donde reflexiona sobre el Padre Nuestro, nos invita a pensar en esto, ¿no? Que esta oración tiene este propósito: enseñarnos quién es este Dios bendito al que invocamos. Es nuestro Padre. Y en segundo término, esta oración nos exige un estilo de vida en particular. Esta oración nos exhorta a vivir una conducta consecuente a aquello que estamos orando. Es decir, si nos estamos dirigiendo a Dios, invocándolo como Padre nuestro, tenemos que vivir y comportarnos como hijos suyos. En la carta a Tito, capítulo 1, en el versículo 16, el apóstol San Pablo
le dirá a Tito, que hay gente que profesa conocer a Dios, mas con sus obras le niega. Entonces fíjate, esta oración tiene dos aspectos fundamentales que nos quiere enseñar. La primera es que tengamos conciencia de a quién nos estamos dirigiendo cuando elevamos nuestras plegarias. Conciencia de que Dios es nuestro Padre, que es lo que vamos a desarrollar hoy. Y lo segundo es que esta oración tiene que regular nuestro estilo de vida. Si nos dirigimos a Dios como Padre, debemos vivir como hijos suyos. Por eso nuestro Señor Jesús, con estas palabras, nos enseña no solo un modo específico como debemos invocar a Dios, sino que también nos enseña una manera como debemos relacionarnos con Dios. El Señor en el versículo 9, que es lo que vamos a reflexionar en esta noche, en el versículo 9 de nuestro texto dice Jesús: vosotros pues orad así, Padre nuestro. Es la manera como le invoco, la que dicta la forma como Dios quiere que me relacione con Él. Repito esto que es muy importante, ¿eh? La manera en que invoco a Dios dicta la forma como Dios quiere que me relacione con Él. Pues repito porque es muy importante esto, ¿eh? La manera como le invoco dicta la forma como me relacione. La manera como le invoco dicta la forma como me relacione. Entonces, vamos a hacernos unas preguntas para poder hacer este desarrollo. ¿Qué significa que Dios sea nuestro Padre? ¿Cómo afecta eso la manera como vivimos la fe? ¿Qué nos presenta Jesús respecto a la paternidad de Dios? ¿Y cómo nos muestra Jesús al Padre? Son las preguntas que hoy trataremos de contestar a lo largo de nuestra reflexión. Y pues bien, nuestro Señor Jesús, antes de enseñarnos en esta oración qué pedir y cómo pedir a Dios, Jesucristo nos enseña primero quién es ese Dios al que hemos de presentar confiadamente todas nuestras necesidades. Jesús entonces nos enseña que nuestro Dios es nuestro Padre, que nuestro Dios es el Padre nuestro. En el centro de la buena nueva traída por nuestro Señor Jesús está la revelación de la paternidad de Dios. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27, dice la Sagrada Escritura: en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, en este pasaje Jesucristo nos dice que nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, ¿no? Se nos habla de un conocimiento mutuo, de un conocimiento igual que hay entre el Padre y entre el Hijo. Nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y hay que tener una actitud ante esta revelación de Dios. Una actitud, y es lo que va a enseñar en el comienzo. Dice:
Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Es decir, a gente sencilla, a gente humilde. ¿Y qué es lo que el Padre ha querido revelar? Que Él es nuestro Padre. Entonces, nos hacemos esta pregunta. ¿Pero qué tiene de novedoso esto que nos está enseñando Jesús? Que Dios es el Padre nuestro. ¿Qué tiene de novedoso eso de llamar a Dios Padre? Si en otras culturas, ¿no?, el Dios principal es llamado Padre. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando estamos leyendo esta parte, el segmento que habla de la oración, va a decir, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, en el versículo 5, y luego dirá en el versículo 7, y cuando oréis no charléis mucho como los gentiles. Es decir, por ejemplo, ¿no?, el Padre de los, el Dios paterno de los romanos, Júpiter, y de los griegos Zeus, ¿no?, y ya en la mitología nórdica, Odín, también son considerados padres, ¿no? Y en las culturas circunvecinas a Israel también se le llamaba padre al Dios principal, ¿no? Culturas politeístas. Entonces, ¿qué es lo sustancialmente distinto en la enseñanza de Jesús cuando nos dice que oremos a Dios diciéndole Padre nuestro? ¿Qué es lo esencialmente, lo sustancialmente distinto? Para explicar ese tema de la paternidad enseñada por Jesús, hay que desarrollar el concepto de paternidad que encontramos en el sustrato del pensamiento hebreo, ¿no? Entonces, el concepto de padre está determinado y está señalado por lo que es el patriarcado, ¿no?, que otorga al padre la primacía de la familia. Entonces, lo primero que hay que decir esto: en el pensamiento judío, el padre es el cabeza de la familia, es el que tiene la primacía en la familia, dispone de todo sobre los hijos. Esta es una característica importante. Un hijo no puede hacer absolutamente nada si es que el padre no le da permiso. Incluso no se puede casar sin la aprobación de su padre. Por eso los hijos en el pensamiento judío están llamados a someterse a la voluntad del padre, ¿no? Por eso San Pablo va a decir que cuando un judío es niño no se distingue en nada de una persona esclava. La paternidad establece una relación, ¿no?, generadora de deberes y derechos entre el padre y el hijo, y sobre todo derechos hereditarios, ¿no? El padre es quien le reserva y el que le da la herencia, lo que le corresponde al hijo, ¿no? Por eso rebelarse contra el padre supone un pecado gravísimo, que incluso puede llegar a la sanción con pena de muerte. Por eso es que Dios, en los mandamientos, después de la honra y el culto de adoración que le damos a Él en el primero, segundo y tercer mandamiento, inmediatamente va a poner a los padres. Va a hablar de la honra que le debemos tributar a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces el padre es el principal comunicador de la fe, por eso es que hay que honrarlos, tanto al padre y a la madre. Pero el padre es el primer catequista, el primer comunicador de la fe en la familia. Por eso, como dirá en Eclesiástico capítulo 3, en el versículo 8, de la honra que el hijo le debe dar al padre depende su bendición. Eclesiástico capítulo 3, versículo 8. Pues bien, en el Antiguo Testamento hay unas 15 referencias dirigidas a Dios como Padre, ¿no? En comparación de las 245 referencias que hemos de encontrar en el Nuevo Testamento. Imagínate cuánto pesa eso, ¿no? De las cuales, de esas 245 referencias de Dios como Padre en el Nuevo Testamento, 176 veces son referidas en los Evangelios. Es decir, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo encontramos 42 referencias de Dios como Padre,
en el Evangelio de Marcos encontramos 4, en el Evangelio de Lucas encontramos 15 y en el Evangelio según San Juan encontramos 115. Solo en el texto que hemos leído en el comienzo, que se circunscribe dentro del discurso del Sermón de la Montaña, en este pasaje que hemos leído que habla sobre la limosna, la oración y el ayuno, va a aparecer la palabra Padre en relación, ¿no?, 10 veces en 18 versículos. Entonces eso es muy importante, ¿no? Este es un dato que nos permite tomar una valiosa referencia sobre la importancia de la paternidad de Dios en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, en la revelación que Dios ha venido a comunicarnos a través de su Hijo. Entonces, atención a esto que voy a decir que es muy importante. Dios entra en una relación filial con todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, en el versículo 12, Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: a todos los que recibieron el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino nacieron de Dios. Entonces aquí se está hablando de la puerta del bautismo por la cual nosotros ingresamos a la iglesia y a través del bautismo recibimos la filiación divina. Entonces, Dios entra en una relación filial con toda persona que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ¿no? En virtud de ese hecho, pues, somos adoptados y pasamos a ser hijos de Dios. Nada más y nada menos, ¿no? Entonces, la obra de Jesús presenta un cambio radical en el rol de Dios como Padre nuestro. Dios pasa, atención que aquí viene el punto importante, ¿no?, en que se diferencia la enseñanza de Jesús sobre la paternidad de Dios como Padre nuestro de los pueblos circunvecinos, de otras religiones, de otras culturas, que también al Dios principal, dentro de su politeísmo, le llaman Padre, ¿no? Dios pasa sustancialmente de ser como un Padre a ser efectivamente el Padre nuestro. Y si bien en el Antiguo Testamento se constata que existe en el pueblo de Israel una imagen específica de la paternidad divina a partir de las intervenciones salvíficas, ¿no? Es decir, este pensamiento de Dios como Padre se va desarrollando en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 17, en el versículo 13, dice: yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo, y no apartaré de él mi amor, como le aparté de aquel que fue antes de ti. Job 31:18. Siendo así que desde mi infancia me crió él como un padre, me guió desde el seno materno. Y Proverbios 3:12. Porque Yahvé reprende a aquel que ama como un padre al hijo querido. Entonces, atención a esto. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar aquí el término padre, que es usado más como una metáfora. Es usado más como una metáfora, ¿no? Una figura que quiere expresar una relación de semejanza. Es decir, así como se comporta en el ámbito de lo natural un padre con su hijo, así Dios se quiere relacionar con su pueblo. Entonces, por eso es que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar esta connotación, ¿no? Que busca expresar una relación de semejanza. Dios es el Padre del pueblo.
el pueblo que Él ha creado, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que a Dios se le llame directamente Padre, ¿no? Y esto porque hay una cautela, como te decía, los pueblos circunvecinos a Israel, de pronto que son pueblos politeístas, como tienen varios dioses, hay un Dios principal. Y ese Dios principal le llaman Padre, del cual proviene todo el panteón, ¿no? Todos los demás dioses, pues, ¿no? Entonces Israel trata de tener esta cautela, por eso no le suele llamar Padre, ¿no? Entiende, ¿no? Comprende la enseñanza de esta metáfora de que este pueblo para Dios es como un padre. Aún así, es considerado Dios el padre de los que no tienen a nadie, el padre de los huérfanos, el padre de los que no tienen auxilio, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Esto está en el Salmo 68, en el versículo 6 al 7, ¿no? Salmo 68, versículo del 6 al 7, dice: Padre de huérfanos y tutor de viudas es Dios en su santa morada. Dios da a los desvalidos el cobijo de una casa, abre a los cautivos la puerta de la dicha, mas los rebeldes quedan en un suelo ardiente. Es decir, este pueblo tiene esta reflexión, que cuando se siente desprovisto de todo auxilio, su auxilio es el Señor. Él es el Padre de los huérfanos, el Padre de los desvalidos, el Padre de los cautivos, el Padre de los que carecen de todo tipo de auxilio. Entonces, invocar a Dios de esta manera es poco común. Invocar a Dios como Padre en el Antiguo Testamento es muy poco común. Vamos a encontrar algunos textos, entre uno de ellos, como por ejemplo Eclesiástico capítulo 23, versículo del 1 al 6. Eclesiástico capítulo 23, versículo del 1 al 6, que dice: Oh Señor Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que por ellos caiga. ¿Quién aplicará el látigo a mis pensamientos y a mi corazón la disciplina de la sabiduría? No sea que mis hierros aumenten y que abunden mis pecados, que caiga yo ante mis adversarios y de mí se ría mi enemigo. Padre y Dios de mi vida, no me dejes en la altanería de mis ojos, aparta de mí la pasión, que el apetito sensual y la lujuria no se apoderen de mí, no me entregues al deseo impúdico. Entonces, vamos a encontrar rara vez una oración así. Y esto es importante, muy importante, porque con Jesús va a haber una inmensa diferencia. Va a haber una inmensa diferencia desde el anuncio del reino. Desde el anuncio del reino, ¿no? Y vamos para entender cuál es la diferencia entre ver a alguien como padre y que esa persona sea efectivamente un padre. Voy a poner un ejemplo que un día me sucedió. Una señora se me acercó y me contó un caso que estaba sucediéndole, ¿no? Una situación que estaba pasando en su hogar. Ella se había casado, ¿no?, con un hombre legítimamente por la iglesia, habiendo ya tenido un hijo, ¿no? Ella era una madre soltera, entonces decidió casarse, ¿no? Ya su hijo mayor, y de pronto les nació otros hijos, le nacieron 2 hijos. Y esta mujer me decía lo siguiente, ¿no? Que ella siente, que ella percibe que su marido no ama tanto a su hijo de ella, que a los hijos que ha tenido con ella, ¿no? Ella percibe, me dice, que siente que le da más atención a los hijos que han venido en ese matrimonio y no le da la atención necesaria al hijo que ella ha tenido como madre soltera. Entonces, ahí se ve una diferencia. En esta analogía podemos ver una diferencia de lo que implica ser como un padre a ser padre.
este hombre que está ejerciendo una paternidad, aunque no es el padre biológico de ese niño, educación, estudios, salen juntos, comparten como familia, pero la madre percibe que hay algo ahí, ¿no? Como una diferenciación en el trato, ¿no? Como que hay una ligera distancia. Puede ser un padre que reprende, un padre que castiga, un padre que corrige, un padre que está comprometido con la crianza del hijo, pero hay algo ahí, hay algo ahí. Entonces, ver a Dios como padre no es lo mismo de tener la conciencia de verlo como padre, como realmente nuestro padre. No es lo mismo. Entonces, sigamos explicando esta cuestión para que más o menos vayamos ahondando en este asunto. Jesucristo va a hacer este salto diferencial. Se va a atrever a algo que nunca se había enseñado en el Antiguo Testamento. Jesucristo nos enseña un modo distinto a dirigirnos a Dios. Mientras muchos en el tiempo de la angustia le llaman el Señor, el Elohim, etc., Jesucristo nos enseña un modo distinto de dirigirnos a Dios. Debemos dirigirnos a Él como Padre nuestro. Por ejemplo, te decía, ¿no?, de la diferencia que Jesucristo va a decir, ¿no?, de Mateo 6:7. Dice que cuando ustedes oren, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Entonces, más o menos te voy a graficar lo que está diciendo acá Jesucristo. Imagínate que yo soy romano, que yo soy griego, que soy de otra cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo mi estatua, tengo mi ídolo hecho. Entonces acá Jesucristo dice, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Los romanos le rezaban a Júpiter, los griegos le rezaban a Zeus, pero ellos no oyen, ellos no ven y no pueden responder las plegarias. Y es por eso que cuando ellos rezan tienen que repetirle una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque no se saben escuchados. Se les ofrece sacrificios a Júpiter y a Zeus para estar bien con ellos. Entonces la manera como los gentiles se relacionan con su divinidad es en base al miedo. Es en base al miedo, ese de no sentirse escuchado, ese de no sentirse atendido, de no sentirse correspondido. Por eso es que les ofrecen sacrificios para estar en buena amistad con ellos, porque de pronto no quieren perder pues su amistad, ¿no? Es una relación basada en el temor. Jesucristo dice, así no oren. Así no oren. Entonces muchos de nosotros, probablemente siendo cristianos, a veces tenemos la forma de orar y de dirigirnos a Dios como si fuéramos gentiles. Como que le tenemos que repetir 1, 2, 3, 4, un montón de veces las cosas a Dios porque pensamos que no nos escucha, porque pensamos que no nos oye, ¿no? Y a veces le ofrecemos algún tipo de dádiva, algún tipo de ofrenda, ¿no? Hay algunos que prenden una vela, algunos que hacen algún tipo de penitencias, ¿no? Caminar de rodillas, otros hacen algún tipo de sacrificios y de mortificaciones físicas, ¿no? Para estar en buena relación con la divinidad. Entonces es importante decir esto, ¿no? Que algunos, siendo cristianos, tenemos prácticas paganas en nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces muy importante eso, ¿ah? Muy importante. Por eso Jesucristo dice, así no tienes que orar. O sea, no pienses que cuando tú te dirijas al Padre, por tu palabrería, por mucho pedirle, te va a escuchar. El problema con los gentiles es que su Dios es solo yeso. Ese es el problema con los gentiles. Su Dios no ve, su Dios no oye y no puede responder. Nuestro Dios, a diferencia el de los gentiles, como dice el Salmo 94,
en el versículo 9, ¿no? ¿Acaso el que hizo el oído no va a oír? Mira eso, ¿eh? Tener esta conciencia. El que hizo el oído no me va a oír. El que hizo los ojos no me va a ver. El que hizo mis manos no me va a responder. Por eso, la manera como nos dirigimos a Dios tiene que ir purificándose. A lo mejor de algunas costumbres. Yo cuando comencé a acercarme a Dios, ¿no? En el comienzo de mi vida espiritual, yo no oraba. Oraba simplemente para pedirle cosas a Dios. Te pido A, B, C, D, y de pronto otra vez le pedía A, B, C, D, y esa era mi única relación. Y a veces lo único que hacía era llevaba una velita, prendía la velita. Entonces ese era mi culto a Dios. Y esa era mi relación. Oraba como si fuera un pagano. Oraba como si fuera un pagano. Fui conociendo a Dios y esa experiencia fue cambiando. Esa experiencia fue madurando. Entonces ya no es la velita que le ofrezco a Dios, sino es mi vida. Ya no es que le repito las cosas o lo busco solo para pedirle algo, sino lo busco para relacionarme con Él. Entonces, pregúntate si estás orando como un pagano siendo cristiano. ¿Buscas a Dios solo para pedirle o realmente quieres relacionarte con Él? ¿Le ofrendes velas? ¿Le ofreces caminar de rodillas? ¿Hacer alguna penitencia? ¿Cumplir algo si es que te da tal o cual cosa? ¿Y tu relación con Dios se limita solo en el término de la petición? Luego Jesucristo nos dice que no tenemos que orar como los hipócritas. Aquellos hipócritas de los que se refiere Mateo son los fariseos, ¿no? Los fariseos de su época. Entonces, ¿cómo oran los fariseos? Y aquí viene lo sustancial, ¿no? Porque Jesucristo dice, ustedes no oren ni como los fariseos, ni oren como los gentiles. Por eso ustedes oren así, Padre nuestro. Entonces, ¿cómo oran los fariseos? Ellos ven a Dios como un padre. Ven a Dios como un padre, ¿no? Que no es igual a decir que es nuestro Padre. En hebreo se diría Avinu Sheva Shamayim, que significaría Padre, nuestro Padre Celestial. Avinu Sheva Shamayim, ¿no? Avinu Sheva Shamayim, nuestro Padre Celestial. Pero lo dicen en sentido de creación, ¿no? El judío piensa, pues este Dios que ha creado el cosmos, lo visible y lo invisible, es nuestro Padre. El Dios que nos salva, como salvó en la gran gesta de la liberación de los hebreos, ese es nuestro Padre. Sin embargo, Jesucristo va mucho más allá en su enseñanza. Entonces, no tenemos que orar como gentiles, ¿no? Ya eso quedó claro, pero tampoco tenemos que orar como un judío. En el sentido de que tenemos que tener conciencia que por el bautizo somos hijos de Dios. Hijos de Dios. No solo por ser un pueblo elegido en el pensamiento judío, sino porque efectivamente somos hijos en el Hijo. Más adelante explico esto. Entonces, por eso Jesucristo nos enseña una manera nueva de orar, no solo no solo en la palabra, sino en lo que contiene la enseñanza de nuestro Señor. ¿Cómo se imaginaría un judío orar así? Padre nuestro. Entonces este es un gran salto diferencial que está haciendo Jesucristo en su enseñanza, ¿no? Cuando Jesucristo está en Getsemaní, en Marcos 14, versículo 36, ahí Jesucristo le llama de una manera que comúnmente no es llamado, ¿no? Que el Padre comúnmente no es llamado. Marcos 14, 36. Marcos 14, 36, dice la Escritura. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa,
pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Entonces, este es el pasaje en donde encontramos, por el testimonio, probablemente de los que estaban escuchando la oración de Jesús, ¿no? Este es el pasaje en donde encontramos esta palabra aramea, Abba, que significa Padre. Aquí Marcos, cómo se está dirigiendo a un pueblo, a cristianos provenientes del mundo gentil, les está traduciendo la palabra porque probablemente ellos no saben ni conocen este término arameo. Abba. Entonces Jesucristo así llama al Padre. Y ojo, que esto es importantísimo. Abba significa Padre, pero es la forma de llamar al Padre de un niño pequeño. Entonces, a veces uno dice que Abba significa papito o papito mío. No, no significa eso. Abba significa padre. Ahí mismo lo dice en el texto y lo va a decir en la enseñanza del apóstol San Pablo en Romanos y en Gálatas, ¿no? Ahí se dice padre. Pero ojo, esta palabra suele estar en la boca de los niños. Normalmente la palabra padre se escribe Ab, A y B. Abba es una forma particular en que los niños pequeños se dirigen a su progenitor, Abba. Entonces esto es completamente diferencial en Jesucristo, esencialmente distinto en la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Él dirá que es su Hijo. Por eso, muy importante esto, lo que Jesucristo nos está enseñando en el Padre Nuestro tiene que ver con la forma con la que Él se relaciona con su Padre. Entonces, lo primero que estamos enseñando acá es cómo le llama de manera personal Jesucristo a su Padre. Le dice Abba. Por eso es que cuando en Lucas capítulo 11 se preguntan los apóstoles, se preguntan los discípulos, enséñanos a orar. Es porque están escuchando a Jesús, han escuchado la manera como ora Jesucristo y ora de una manera completamente distinta a como oran los fariseos, a como oran los discípulos de Juan. Y esta es la diferencia, porque Jesucristo constantemente habla de Dios como Padre suyo. Él dirá que es su Hijo. Y ahí está la novedad. Ahí está la novedad. Porque, atención a esto que voy a enseñar. Si el Padre es Dios y Jesús se dice a sí mismo Hijo del Padre, ¿qué significa eso? Que Jesús es Dios, pues. Eso es lo que significa. Si el Padre es Dios y Jesús se dice a sí mismo Hijo del Padre, se está haciendo igual a Dios, se hace Hijo de Dios. Por eso vamos a encontrar textos como, por ejemplo, solo por citar algunos, hay más textos, pero aquí por un tema de tiempo cito solamente estos. Juan capítulo 10, versículo 15 y versículo 30. Ya voy a citar estos versículos. Juan 10, versículo 15 dice: como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y sabrán que hay un solo rebaño, un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente, tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Entonces, en la enseñanza de Jesús, sobre todo, que encontramos en el Evangelio de Juan 115 veces, la palabra Padre en relación del Padre con Jesús, Jesucristo deja muy claro esto, que es su Padre, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, en el versículo 30 que Jesucristo va a decir algo que es completamente controversial para los judíos, porque más o menos entendiendo, los judíos son monoteístas, pues. Entonces, para él solamente existe el Padre como Dios. Entonces, Juan en el comienzo de su evangelio
hace el salto del monoteísmo judío al monoteísmo cristiano, que Dios es uno, la esencia de Dios es uno, pero a la vez es trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Cuando San Juan en el prólogo va a decir, en el principio existía el Verbo, es decir, Jesús, ¿no? Para que lo entendamos. Existía el Verbo, ¿no? Y estaba frente a Dios. ¿Y por qué estaba frente a Dios? Va a explicar Juan. Porque el Verbo era Dios. Entonces, en Juan 10:30 va a decir lo siguiente nuestro Señor Jesús. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Entonces, el modo como Jesús se refiere y el cómo se relaciona con Dios es completamente diferente a lo visto hasta ese momento. Y es por eso que muchos judíos van a querer ejecutarle. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, en el versículo 18, dice lo siguiente. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que se llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Texto bíblico que los testigos de Jehová no quieren estudiar. Haciéndose a sí mismo igual a Dios, ¿no? Y por eso es que vamos a encontrar, por ejemplo, en Mateo capítulo 27, en el versículo 42 a 43, cuando Jesús está siendo ultrajado en la cruz, dice lo siguiente, 42 y 43 de Mateo 27. Ha puesto su confianza en Dios que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Entonces, fíjate, ¿no? La razón por la cual Jesucristo es ejecutado es porque Él dice abiertamente que Él es el Hijo del Padre. Y de una manera completamente distinta a la nuestra. Es decir, cuando encontramos, por ejemplo, en el pasaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la aparición a María Magdalena, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, en el versículo 17, va a decir Jesucristo a María Magdalena, ¿no? Cuando le está tocando, vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Es decir, la manera como Jesucristo se dirige al Padre es completamente distinta a la manera como nosotros nos dirigimos. Jesucristo dice respecto al Padre que es su Padre y respecto a nosotros que es el Padre nuestro. Entonces, la predicación del Padre está inseparablemente ligada en el mensaje del reino de Dios. ¿Qué es lo que nos revela nuestro Señor Jesucristo respecto al Padre? Jesucristo nos revela al Padre sobre todo de dos formas. A través de su ser hijo, ¿no? A través de su filiación divina nos muestra a través de sus acciones cómo relacionarnos con el Padre. Y lo segundo, que es a través de sus palabras, a través de su catequesis. Entonces Jesucristo nos revela al Padre a través de su filiación, a través de su comportamiento como hijo del Padre, y en segundo término, a través de su catequesis. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos revela nuestro Señor Jesucristo respecto al Padre? En Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado, se escucha estas palabras. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado,
en quien me complazco. Esto es lo que sucede en el bautizo de cada uno de nosotros. Estas palabras se recitan desde lo alto. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En Mateo capítulo 6, en el versículo 8, Jesucristo nos enseña algo más del Padre. En Mateo 6:8 dice: no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. ¿Qué sabe el Padre de ti? Todo. ¿Qué conoce el Padre de ti? Todo lo que tú en este momento estás necesitando, no solamente en orden de lo material, sino también en orden de lo espiritual. En Mateo capítulo 6, en el versículo 18, se nos dice que el Padre que ve en lo secreto nos recompensará. Es decir, el Padre tiene siempre puesta su mirada sobre nosotros. El Padre tiene siempre puesta su atenta mirada sobre cada uno de nosotros. En este preciso momento, Dios tiene puesta toda su atención sobre ti. En Mateo capítulo 6, en el versículo 32, se nos va a decir lo siguiente, ¿no? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios, su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Es decir, en este pasaje se nos habla del abandono en la providencia de Dios. Si este Padre nuestro, que es el Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible, nos dice nuestro Señor Jesucristo que cuida de unos simples pajarillos, que no les deja sin su alimento, o que viste con hermosura la flor silvestre del campo que hoy es y que mañana es echada en el fuego, ¿cuánto más hará por nosotros que somos sus hijos? Es decir, aquí se nos habla de la providencia de Dios que mantiene todo, que cuida de cada una de las criaturas. ¿Y cuánto más cuidará Dios de nosotros, que somos más que criaturas, somos sus hijos? Mateo capítulo 7 se nos va a hacer una comparación muy interesante. Mateo capítulo 7, en el versículo 11 dice: si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Es decir, acá probablemente habemos padres, ¿no? Y el Señor dice: si ustedes como padres son malos, es decir, cuántas veces le hemos gritado, le hemos pegado, o hemos perdido la paciencia, y hemos probablemente herido a nuestros hijos, pero dice el Señor: si ustedes siendo malos, si tu hijo te pide pan, ¿qué le das? ¿Una piedra, una serpiente? O sea, no, hace un argumento a fortiori Jesucristo, ¿no? Si nosotros, siendo a veces malos padres, ante la necesidad de nuestros hijos, nos portamos con bondad, ¿cuánto más el Padre del cielo? Entonces el Padre, que sabe todo lo que necesitas, te invita a que con toda confianza le pidas por tus necesidades. Porque si tú, siendo malo, le das cosas buenas a tus hijos, el Padre, que es la bondad, quiere que lo bueno te pase. Y por eso no solo te quiere dar cosas buenas, quiere tu bien, quiere tu bienestar. En Lucas capítulo 6, en el versículo 36, Lucas capítulo 6, en el versículo 36 se nos dice: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Entonces aquí se nos habla de que tenemos que ser como el Padre, misericordiosos. ¿Y cómo se practica la misericordia? No juzgando, no condenando,
perdonando y dando al que lo necesita. Tenemos que ser así como el Padre. En Mateo 18, en el versículo 35, Mateo capítulo 18, en el versículo 35, nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros le tenemos una gran deuda al Padre por nuestros pecados y Él nos perdona. Entonces, también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Que así como el Padre nos tiene paciencia y nos tiene compasión y no nos trata conforme merecen nuestros pecados, así tenemos que ser con los demás. Tenerles paciencia, sentir compasión y no tratarlos conforme han pecado contra nosotros. Juan capítulo 3, en el versículo 16. Juan capítulo 3, en el versículo 16, se nos dice lo siguiente: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, aquí se nos dice que todos los que somos hijos tenemos un propósito en el plan de la salvación. Que así como nuestro hermano mayor, Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, cumple el designio divino, también nosotros como bautizados somos enviados a la misión para la salvación de nuestros hermanos. En Juan capítulo 11, texto que es precioso, Juan 11, 12. Juan capítulo 11, en el versículo 12. A mí en lo particular este pasaje me gusta mucho, ¿no? Juan 11, 12. Se escucha otra vez a Jesús orar. Por eso, como decíamos la semana pasada, ¿no? Los discípulos y los apóstoles escuchan a Jesús orar. Y la manera como ora es tan novedosa, porque primero que Él se refiere a Dios como su Padre y nos enseña que debemos tener esta conciencia de verlo no solo como, sino efectivamente tratarlo como nuestro Padre. Dice acá Jesucristo en Juan 11:12, Juan 11:42, perdón, Juan 11:42. Dice, voy a leer desde el 41. Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, esta es una oración que hace Jesús antes de la resurrección de Lázaro: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Es decir, Jesucristo no ha empezado su oración, escucha bien, y ya se siente, ya se sabe escuchado. Bendito sea Dios. Esto tiene que ver con la confianza. Es que si vemos a Dios como lejano, como un Dios distante, si oramos como publicanos u oramos como fariseos, no vamos a poder relacionarnos con Dios a este nivel que nos está enseñando Jesús. Repito, si tú oras como fariseo u oras como publicano, no te vas a poder relacionar a este nivel con Dios como Padre nuestro, como lo ha hecho Jesús. Entonces dice, Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean para que crean que me has enviado. Es decir, Jesucristo ora de esta manera para que prestemos atención en el modo en dirigirse y en el modo en relacionarse. Entonces, esto es lo que nos enseña Jesús. Hay más que decir, por supuesto, se puede decir mucho más, ¿no? Pero el tiempo nos está ganando. Me faltan algunos puntos a desarrollar. Entonces, al enseñar a orar, Jesús de esta manera quiere, escúchalo bien y apúntalo, al enseñarnos Jesús a orar de esta manera, quiere que cambie nuestro modo de ver a Dios y de relacionarnos con Dios, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 239,
cuando se habla de la paternidad de Dios, va a decir lo siguiente, ¿no? 239 dice, ¿no? El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y la maternidad. Es decir, ¿cómo ha sido tu relación con tu padre? Hazte sinceramente esa pregunta. Si tu relación con tu padre no ha sido buena, muy probablemente de las tres personas de la Santísima Trinidad, tú te vas a relacionar más con Jesús. Porque la imagen de padre que tu progenitor te ha transmitido no es sana ni es buena. Un padre distante, un padre mujeriego, un padre agresivo, un padre no comprometido con tu crianza, un padre que abandonó a tu madre, un padre violador, un padre de pronto depresivo. Y probablemente todas esas imágenes negativas las puedas tú estar transfiriendo a Dios al modo de tu oración. Entonces, por eso es de que a veces muchos tenemos que sanarnos, ¿no? Para que podamos tener una mejor forma de relacionarnos con Dios. Por eso es que doy tantos cursos de sanación interior. Un día una hermana me dijo, hermano, ¿por qué das tantos cursos de sanación interior? Porque esa sanación es importante. La sanación con el padre y con la madre es muy importante porque dificultan, generan bloqueos psicológicos en la comprensión y de hecho en la forma como nos vamos a relacionar de Dios. Es decir, probablemente, repito, tú puedes saber esta teoría que estoy aquí pobremente enseñando. Tú puedes saber que Dios es tu Padre por el bautismo. Puedes saberlo, pero a lo mejor en la práctica no te estás relacionando con Dios así porque oras como un publicano, como un hombre gentil, como oraban los griegos, como oraban los romanos, repitiendo y repitiendo, relacionando, buscando a Dios solo para pedirle cosas, ofreciéndole sacrificios, ofreciéndole fuego, ofreciéndole inmolaciones para que no se amargue con uno. A lo mejor tu relación así es con Dios. No te relacionas en la misma intensidad que nos enseña Jesús, como Padre, en el amor. O a lo mejor eras como los judíos, ¿no? Como aquellos en los que se está refiriendo el Señor en este texto, ¿no? Que de pronto lo ven como un Dios, el Dios creador. Pero hay una distancia, pues. Hay una distancia. Qué importante es esto. Pedirle al Señor que sane la imagen que nosotros tenemos de paternidad transmitida por nuestro Padre. Porque a lo mejor esto es lo que puede estar afectando la manera como oramos y la forma como nos relacionamos con Dios. Entonces, con esto se nos está diciendo que tenemos que orar invocando a Dios con la conciencia de ser hijos suyos. Con la conciencia de ser hijos suyos. Esto es, que Dios es nuestro Padre y nos oye. Sabe lo que necesitamos y quiere lo bueno para nosotros. Te voy a poner un ejemplo que es muy didáctico, ¿ya? Un día un misionero va a donde un rey porque quería solicitar algún tipo de ayuda económica para la misión que tenía que hacer. Entonces le costó un montón sacar audiencia con este rey porque era muy ocupado. Entonces el misionero tuvo la cita para la audiencia, se preparó su PowerPoint para explicarle de qué trataba la misión, ¿no? Preparó el contenido de lo que le iba a decir. Y en el día de la reunión, pues, está el misionero ahí sentado esperando. Y en eso ingresa, pues, el rey se para, se sienta. Y el rey le dice, pues bien, usted ha venido porque quiere hacer una presentación para que yo le ayude con algo. Haga su presentación. Entonces el misionero saca su PowerPoint, comienza a hacer la presentación, explica esto, explica lo otro. Y en eso entra el hijo del rey llorando. Entonces el rey le dice al misionero, deténgase un momentito por favor, ¿qué pasa hijo? Papá, que mira, ha sucedido esto, que ha sucedido lo otro, como en un niño pequeño.
el padre le dice al rey, el rey le dice al misionero, espérame un momentito, voy a atender primero a mi hijo. Entonces le tomó de la mano al hijo, salió del ambiente y se demoró el rey, y de pronto ingresa otra vez y le dice, continúe con su presentación. El misionero aprendió algo. Qué distinto es acercarnos a Dios con esa actitud a veces reverente, que es muy importante, pero a veces tan lejana y tan distante a la vez. Y qué distinto es acercarnos a Dios como hijos. Imaginémonos, pongo otro ejemplo, imaginémonos que somos niños pequeños que le queremos pedir a nuestro padre que nos dé un sol para comprarnos un helado. Tú y yo no nos acercaríamos a nuestro padre a decirle, oh Padre nuestro que eres santo y bendito, porque tú eres el Padre providente que provee para toda esta casa, tú eres el esposo de nuestra madre, tú eres el papá de nuestros hermanos, y quiero pedirte con total humildad sin que te amargues, oh Padre nuestro, que me des un solcito para comprarme un chupete. ¿Así le pediría un niño pequeño a su padre? ¿Cómo le pediría? Le pediría diciendo, papá, cómprame. Papá, cómprame. Así de sencillo. Pues bien, Jesucristo, cuando habla sobre la paternidad, dice que este mensaje se le revela a gente sencilla, a gente pequeña. Mis niños son pequeños, entonces cuando ellos están haciendo papá, inmediatamente voy donde están. No necesitan repetirlo muchas veces. Papá, quiero esto. Si está en mis posibilidades y es para su bien, se los daré. Si no está en mis posibilidades o no es para su bien, no se lo daré. Y la relación que tengo con mis hijos es una relación de que se me trepan encima, me hacen apanado. Por ejemplo, ahora estaba descansando un poco en la tarde porque he estado de madrugada estudiando para mis exámenes parciales el día de hoy en la universidad. Y mi hijo se mete en la cama y me dice, papito, y me besa, espera que lo abrace, espera que lo engría. Y por analogía diremos que esa es la relación que Jesús nos invita a tener con el Padre. Una relación llena de confianza, una relación llena de amor y una relación que nos genere, escúchalo bien, seguridad. En mi relación con mis hijos, con mi padre, como padre, esto les genero seguridad. Que si les pasa algo, saben que pueden acudir a mí. Si sucede algo, ahí estaré yo para defenderlo. La vez pasada estábamos en la calle y se le vino un perro encima a mi hijo, y mi hijo inmediatamente se puso a mi lado y yo me paré al frente. Mi hijo sabe que puede contar conmigo, sabe que se puede refugiar en mí, sabe que si está triste puede venir a mí y yo lo consolaré. Mi hijo puede buscarme, pero no me busca solo para pedirme cosas. Mi hijo no me dice, papá, dame esto, dame el otro. Solamente eso. Mi hijo me busca porque quiere relacionarse conmigo. Yo a veces estoy trabajando acá en la oficina, entonces mi hijo abre la puerta, viene hasta acá, papito, y me abraza y me da un beso. Mi hijo no solamente me pide cosas, quiere relacionarse conmigo, quiere mi cariño, necesita mi cariño le da confianza, le da estabilidad, lo hace crecer. Por analogía, esta es la relación que deberíamos tener con Dios nuestro Padre. Entonces, esto tiene que afectar, la forma como nos está enseñando a orar Jesucristo tiene que afectar tremendamente nuestra vida, ¿no? No solo debemos orar diciendo Padre nuestro, tenemos que vivir con ese mismo espíritu de filiación que nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Romanos, ya que ya voy cerrando la reflexión, me va ganando el tiempo, Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice, en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido el espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien, habéis recibido el espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también
con Él glorificados. Es decir, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Cristo, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, lo que nos está diciendo San Pablo, dice que van a tener el deseo de vivir una vida agradable para Dios, el deseo de relacionarse con el Padre como si fueran hijos pequeños. Mi hijo, a cada rato, papá, mírame, quiere hacer algo para contentarme. Siempre lo que quiere hacer mi hijo es hacer algo para que yo esté alegre, para que yo esté contento con él. Es decir, los hijos viven para los padres. Viven para los padres, ¿no? Quieren que el padre se sienta contento y orgulloso de ellos. Esto, por analogía, es la forma como el Espíritu nos va a llevar a vivir como hijos de Dios, ¿no? Como hijos de Dios, ¿no? Al punto, este texto explica que cuando la persona vive de esta manera y el Espíritu Santo nos mueve a vivir de esta manera, la persona en su interior, el Espíritu le va a hacer exclamar como oraba Jesús: Abba. Va no solamente a decirlo, sino a tener la conciencia de que es verdaderamente hijo de Dios. Entonces, en este texto, que se nos explica lo que sucede en el alma, el Espíritu suscita en nosotros actos de vida filial, es decir, que nos comportemos como Jesús se comportó como hijo del Padre. Reproducir la imagen de hijo de Jesús en nosotros, ¿no? De esto trata esta parte, nada más, Padre nuestro. Dios quiere reclamar sus derechos que tiene como Padre sobre nosotros. En nuestra actualidad vemos de que hay padres que desgraciadamente tienen que ser demandados por la madre porque los han criado, les han dado la vida, han sido los progenitores y después se han desatendido de los hijos. Pues bien, con Dios sucede al contrario. Dios quiere reclamar los derechos que tiene sobre nosotros. Es decir, Dios lo que quiere es asumir su responsabilidad de Padre con cada uno de nosotros. Quiere que vivamos en esa confianza, en la seguridad que ofrece su amor, su paternidad. Entonces, vivir con esta conciencia de que somos hijos de Dios implica, Mateo 6:8, que somos sus hijos. Mateo 6:31-32, aquel que nos ha dado la existencia también nos dará los medios para poder vivir. Mateo 7, del 7 al 11, Él responde nuestras plegarias. Mateo 7, 21, como hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad del Padre, vivir sometidos a su voluntad. Mateo 23, 8, si yo soy hijo de Dios, los demás bautizados son mis hermanos. Yo te voy a pedir que luego puedas meditar en esto, ¿no? La implicancia, ¿qué implicaciones tiene tener conciencia que somos hijos de Dios? Repito, si somos sus hijos, Mateo 6:8, el Padre sabe lo que necesitamos. Mateo 6:31-33, que nuestro Padre no solo nos ha dado la asistencia, nos dará los medios también para poder vivirla. Mateo 7, del 7 al 11, nos enseña que el Padre quiere que le pidamos porque Él siempre responde nuestras plegarias. Mateo 7:21, como hijos tenemos que vivir agradando a nuestro Padre, haciendo su voluntad. Mateo 23:8, si yo soy hijo, los demás, que también son por el bautismo hijos, son mis hermanos, ¿no? Entonces, hermano mío, hasta aquí la enseñanza de esta noche. Yo te voy a pedir como tarea para esta reflexión que puedas leer, por favor, Catecismo de la Iglesia Católica, 238 al 248, ¿no? Son 2 paginitas para que quede bien claro. 238 al 248 y vas a meditar sobre todo en lo que se enseña en el 239. De la meditación de lo que dice el numeral 239 te vas a hacer la pregunta: ¿cómo fue tu padre contigo? Vas a dividir una hoja por la mitad, en el lado izquierdo
todas las cosas negativas de tu padre que tú puedas recordar. Ah, mi padre fue así, asá, mi padre fue esto, prefirió más a mi hermano, todo lo negativo. Y en el lado derecho todo lo positivo. Entonces, cuando tú tengas estas dos cosas, vas a meditar y vas a pensar de todos los aspectos negativos que tu padre pudo tener contigo, cuál de ellos puede estar afectando en la manera como estás viendo a Dios como tu Padre. Amén. Pues bien, vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Dios Padre nuestro, por tu bondad, por tu misericordia, porque todos somos tus hijos amados, en quien tú te complaces, Señor, a quienes tú miras con bondad, con misericordia, porque tú eres clemente y compasivo y nos invitas, Señor, en medio de nuestra necesidad, a confiar en ti, porque Dios quiere que lo bueno nos pase, porque Dios quiere que nuestra vida sea una vida buena. Por eso en esta noche nos ponemos ante tu presencia, primero para alabarte y bendecirte por el don que nos has dado en nuestro Señor Jesucristo, por el bautismo, de poder llamarnos hijos tuyos y de poder, Señor, invocarte con todo el corazón. Te queremos pedir, Padre, con toda humildad, que sanes en nuestra memoria toda aquella imagen negativa sobre la paternidad que nos ha transmitido nuestro Padre, sobre el abandono, el rechazo, la humillación, las injusticias. Sánanos, Señor. Te pedimos que toda esa negatividad de pensar que tú no nos escuchas, de que tú no nos oyes, sana eso, Señor. Sana eso. Eso de creer de que tú eres un Dios castigador, que solamente nos ves en nuestras acciones malas para sancionarnos. Sana esa imagen deteriorada, para que nuestro modo de orar no seamos como los hipócritas, los fariseos, que te veamos tan lejos, ni como los gentiles, que pensemos pues que tú no oyes y tú no ves por lo que pasamos. Te pedimos, oh Dios, que eres bueno, que eres la bondad, que nos ayudes a confiar en ti, que te busquemos no solamente por la necesidad material, sino para relacionarnos con una relación filial. Concédenos la inteligencia en el Espíritu, para que así como Jesús te buscaba constantemente en la oración, así podamos nosotros también buscarte constantemente en nuestra oración. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a mis hermanos, que bendigas a mis hermanas, a todos aquellos que en este momento, Señor, están elevando a ti su plegaria, y sobre todo a aquellos, Señor, que se encuentran en situaciones dramáticas en su vida, en que se encuentran, Señor, en situaciones en que las cosas no se resuelven. Oh Dios santo, oh Dios bendito, oh Dios glorioso, pon tu mano en ellos y que ellos sientan tu dulce compañía. Que así, Señor, podamos nosotros comprender lo que Jesús dijo en la puerta del sepulcro de Lázaro. Tú, Padre, siempre me escuchas, pero yo he dicho esto por ellos para que crean. Ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe. Que podamos superar estas heridas de la infancia que nos impiden desarrollar una relación filial llena de amor y de confianza contigo. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, que Jesucristo les bendiga y nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, antes de despedirme, quiero hacer una invitación. En este mes de mayo, mes de María, mes de la Madre, mes de la Mujer, quisiera invitar a todas las hermanas, a todas nuestras hermanas. Vamos a estar haciendo una jornada de sanación interior para mujeres que se va a realizar este domingo 22 de mayo. Puedes tú participar en esta jornada de manera gratuita inscribiéndote a través de nuestro Facebook, Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, este domingo 22, desde las 8 de la noche hasta más o menos 5 y media de la tarde, estaremos haciendo una jornada de sanación para las mujeres, en donde en el primer tema vamos a hablar sobre la autoestima, la construcción de la autoestima en la mujer. En el segundo tema iremos desarrollando aspectos muy profundos en la relación que la mujer tiene consigo misma. Y en el tercer tema vamos a abordar tema de sanación interior sobre la imagen de la mujer como tal, sobre su feminidad, sobre su maternidad y su condición de esposa. Muy importante entonces esta jornada porque el Señor la ha pensado para ti. Mujeres en búsqueda de Dios. Así se llama esta jornada. Que va a ser entonces este domingo 22 de mayo de 8 de la noche a 10 de la noche. Te puedes inscribir entrando al Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Y ahí buscas en eventos, ahí está el evento, le das like, te inscribes y esto se va a transmitir por Zoom. A tu correo te va a llegar la clave para que puedas ingresar al Zoom. Entonces, finalmente, para aquellas personas que quieran colaborar con mi pobre ministerio, muchísimas gracias. Puedes hacerlo a través de mi página web. En mi página web, que es www.israeldecristo.com, vas a encontrar música descargable, artículos de lectura, el enlace a los programas que tengo con Radio María, que hay un montón de charlas ahí también que pueden ser de mucha utilidad y de crecimiento para la vida espiritual. Y vas a encontrar también una pestañita que habla de donaciones, porque este proyecto de evangelización se sostiene solo gracias a su colaboración. Pueden hacerlo también a través de las compras de estrellitas en Facebook. Y en este Facebook, en la parte de datos personales, la parte de inicio, ahí hay un número de cuenta para aquellos que quieran colaborar. Muchísimas gracias. Que el Señor Jesucristo les bendiga y se los pague. Que tengan ustedes, hermanos, muy buenas noches. Para mí ha sido una inmensa alegría poder haber compartido con ustedes. Espero que esta enseñanza pues te haya llevado a entender que no se trata solo de decir, sino de vivir de acuerdo a aquello que estamos orando. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Y nos encontramos entonces este domingo en la jornada de sanación para mujeres y la próxima semana en el cuarto tema del curso La Oración del Padre Nuestro. Muy buenas noches, hermano. Paz y bien. Nos vemos hasta luego. Chao, chao.